frozen to the bone. There's darkness in your soul. Your cold, cold heart. Your cold, cold heart. Yeah, haunt me like a ghost that won't leave me alone. Queridos amigos, una nueva entrega del programa Querer Vivir. Es un placer para todos nosotros y para mí en particular estar de nuevo con todos vosotros. Eh, Querer Vivir es un programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15 aproximadamente de la mañana, 11:15, en Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, desde el 107.4 de la FM. También aprovechamos la ocasión para saludar a todos nuestros seguidores y suscriptores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Ya sabéis, lo pedimos siempre, que vuestro like nos hace tener muchísima visibilidad y eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si además de todo eso le dais a la campanita negra y os suscribís previamente, pues todavía mejor que mejor. Pues hoy vamos a hablar por segunda vez de un país que nos fascina a algunos de los que estamos aquí, que es el país del sol naciente, Japón. Y para ello, pues vamos a contar en segunda ocasión también con una de las personas que más conoce este país y que eh, mm, mayor esfuerzo está dedicando a que todos los hispanohablantes conozcamos el país del sol naciente. Me refiero nada más y nada menos que a David Vargas. David, muchas gracias por estar aquí por segunda vez y bienvenido. Muchas gracias, Javier. Compañeros, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, para mí es todo un placer volver de nuevo al programa, que me lo paso genial, hablando de Japón y bueno, con vuestra compañía. Muchísimas gracias, David. Y también quiero saludar, sin más preámbulos, a mis compañeros que me van a ayudar en este programa, en esta transmisión de conocimientos. Y voy a empezar por nuestra querida amiga de Sevilla, profesora de matemáticas, ni más ni menos. María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme también como colaboradora Es un en verdadero este placer. tema tan interesante. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Luis Aniza. Luis, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Javier. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Darle las gracias a David por su presencia y nada, deseando de que empiece el programa que va a ser súper, súper interesante, como fue el primero. Muchísimas gracias. Y también en último lugar, pero no menos importante, como digo yo siempre, los últimos serán los primeros. Jorge Aniza, muchísimas gracias por estar aquí, compañero, y un fortísimo abrazo. Y es un placer que estés aquí por segunda vez y espero que sigas repitiendo hasta el infinito. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes de nuevo y es un placer enorme de compartir el programa de hoy que nos apasiona a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a recordar quién es David Vargas. David Vargas Casado es periodista especializado en misterios de Japón. Ha colaborado en radio, por ejemplo, en Voces de Misterio, en el Sevilla Fútbol Club Radio, en Espacio en Blanco, Radio Nacional, y en televisión, en Zona Oculta, en Vivacable TV y en la revista Lo Desconocido. Ahora después de terminar hace ya tiempo ese máster en periodismo, 360 grados de Radio Televisión Española, se encuentra inmerso de lleno en su canal de YouTube, Proyecto Japón Oculto, que los suscriptores lo disfrutamos muchísimo, en el cual busca acercar esos misterios de ese país y su cultura al público hispanohablante. Pues David, la primera pregunta es que nos recuerdes un poco qué es un kami. Bueno, pues un kami es el dios de la mitología sintoísta, que es la mitología autóctona de Japón. Sin embargo, no es exactamente lo que entendemos nosotros por Dios,
porque nosotros la imagen que tenemos de Dios es un Dios cristiano, que es omnisciente, que es omnipotente, y sin embargo los kami no son así. Los kami son como espíritus de la naturaleza que habitan en todas las cosas, porque el sintoísmo es una religión animista, y que claro, en función de lo que representen y en función de, bueno, o el nivel que ocupan dentro de la jerarquía del panteón sintoísta, pues son más o menos poderosos. Pero los kami, pues por ejemplo, pueden morir, como le pasó a una de las creadoras del mundo, Izanami. No lo saben todo, no lo pueden todo. Entonces son una especie como de espíritus de la naturaleza que son venerados por esta religión. Tú has escrito y has publicado tu primer libro, que es Japón Oculto, como no puede ser de otra manera, y en este libro tú entrelazas la historia, la mitología, pero también lo inexplicable, que es un tema que a ti también te gusta mucho, para revelar esa faceta de ese Japón oculto que muy pocos conocen, salvo las personas que se documentan tanto como tú. Tú analizas 21 casos, creo recordar. ¿Nos puedes hablar un poco qué es eso de los evaporados? ¿En qué consiste? Los yohatsu, que es el nombre en japonés, pues son personas que de la noche a la mañana desaparecen, de ahí el nombre, se evaporan. Y es un término muy curioso que algunos dicen que ya lleva ocurriendo bastante tiempo en Japón, incluso siglos, pero que lo más interesante es la repercusión que tiene a día de hoy en la sociedad japonesa, porque son personas que lo dejan todo, que abandonan sus hogares, sus trabajos, sus vidas, hasta su nombre, por algún problema que han tenido. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un estudiante que su familia le ha estado pagando con gran sacrificio una academia para que pueda estudiar de forma intensiva y acceder a una universidad de renombre, ¿no? Porque en Japón, si perteneces, ¿no?, a una buena universidad, pues aunque se está perdiendo un poco, pero normalmente es sinónimo de que sales de la universidad prácticamente ya con trabajo, ¿no? Entonces, claro, si resulta que ese estudiante suspende el examen, ese fracaso, ¿no? Ese haber defraudado a tu familia, que se ha esforzado tanto, pues a veces es tan fuerte ese sentimiento que algunos optan por huir, por evaporarse, para no tener que hacer frente, ¿no?, a esa decepción. Pero luego hay casos mucho peores. Gente que tiene que huir de los prestamistas, de miembros de la yakuza, gente que tiene que huir, madres con niños, de situaciones de malos tratos. Em, Incluso también algunas veces situaciones en las que las madres, sin malos tratos ni nada, secuestran a los hijos y desaparecen. Entonces, son este tipo de personas, este tipo de perfiles que contratan a empresas especializadas en hacer desaparecer a la gente, em, empresas que se publicitan en periódicos o en anuncios, en diversas plataformas como empresas de mudanzas nocturnas, con la coletilla, ¿no?, especializados en todo tipo de traslados. Y, y bueno, pues estas empresas lo que hacen es que van a su casa en mitad de la noche, el yonige, que se decía huir en mitad de la noche, y de la forma más rápida que puedan para que ningún vecino vea nada ni sospeche nada, los meten en una furgoneta y los llevan a la otra punta de Japón y les consiguen un nombre nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo, para que empiecen sus vidas desde cero. Y pueden ser tanto personas solas como familias enteras. Lo que pasa es eso, que tienen que acabar
toda su vida viviendo en el anonimato, ¿no? Como sin hacer mucho ruido, pues porque si, por ejemplo, estás huyendo de un prestamista, nunca sabes, ¿no? Si al girar la esquina, pues te vas a encontrar con él. Entonces son trabajos de muy bajo perfil, ya pues olvídate de redes sociales, olvídate de todo. O sea que es una especie de protección de testigos, pero en plan privado, ¿no, David? Sí, sí, prácticamente sí. Incluso muchas familias intentan contratar a detectives para encontrar a sus seres queridos. Lo que pasa es que, claro, los detectives, hay algunos que se aprovechan e intentan decir, sí, tenemos una pista, pero necesitamos más dinero. Y es mentira, porque la legislación japonesa hace que sea imposible a nadie que no sea policía y que tenga una orden judicial, bueno, por el juez, ¿no? Dictada, acceder a ningún tipo de información, ni datos bancarios, ni de ningún tipo, como es lógico, ¿no? Pero es que también la propia policía no le puede facilitar ningún dato a los parientes, eh, claro, si la persona es mayor de edad y ha desaparecido por su cuenta, no ha cometido ningún delito, entonces también es un drama para muchas familias. Vaya tela, pues es interesantísimo. Aquí tenemos la portada Sí. del libro de David Vargas, Japón Oculto, y vamos a seguir con este apasionante programa. Compañera María Ángeles, adelante. Bueno, pues yo en la información de la que hemos estado disponibles, sale que en el libro hay muchas ilustraciones. Y esas ilustraciones que las has hecho tú, aparece reflejado ahí el cómic, porque el cómic en Japón es bastante interesante, por lo menos aquí en España. Muchos adolescentes y muchos jóvenes están muy interesados por la cultura japonesa a través de los cómics. ¿Eso se refleja en tu libro? Pues en un principio el libro iba a estar ilustrado, pero al final no pudimos porque con la ilustradora pues al final no pudimos llevarlo a cabo y lo vamos a dejar para un futuro para una posible edición de tapa dura más como de coleccionismo y demás, que la verdad que de los 21 casos pues queríamos tener 21 ilustraciones, pero no los hemos podido tener todos y pues más poco a poco, ¿no? Ha ido. Entonces, cuando los tengamos, pues ya sí nos gustaría sacar adelante, ¿no? Esa versión ilustrada, que sería preciosa. Pero sí, o sea, el manga, el cómic, entre los jóvenes y en Japón es una cultura, o sea, es una parte imprescindible de las vidas, no solo de los jóvenes, sino también de muchos de los adultos, porque muchas de las historias de manga, bueno, pues claro, hay géneros, hay novelas, ¿no? Que están dedicadas a un público infantil, pero esa es una parte. Gran parte del manga japonés está destinado a un público adulto que también de esa forma, leyendo esas historias, ¿no? Busca evadirse de los problemas de la sociedad japonesa, del exceso de trabajo, de la sobrecarga de trabajo brutal, de la soledad, porque la japonesa es una sociedad muy solitaria y al final ese manga, ¿no? Es una forma de también, ¿no? De eh, relajarse y de encontrar una pequeña distracción, ¿no? En el día a día. Y también se están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, hilándolo con el tema de los evaporados de antes. Hay un cómic que refleja una obra de un autor francés que cuenta precisamente la historia de una familia que decide evaporarse, ¿no? Entonces también son vías muy, muy bonitas para acercarse a este tipo de fenómenos. También incluso había un cómic que hablaba de la Okigahara o de la tan famosa, ¿no? Unidad 731, que es curioso, ¿no? Que hay poquísima literatura, pero de pronto te encuentras un cómic que te cuenta la historia del único superviviente que logró escapar de la Unidad 731. Y bueno, es muy bonito que haya ese tipo de historias y que se puedan contar de una forma tan visual y atrayente para todo tipo de públicos.
Muchísimas gracias, compañero. Jorge Aniza, adelante. Yo te quería comentar un tema sobre las dos religiones que hay mayoritariamente en Japón, el sintoísmo y el budismo. El budismo sí sabemos que contempla la reencarnación, pero el sintoísmo sabemos si la contempla. Pues eso es apasionante, Jorge. Eso es chulísima eso porque el sintoísmo es una religión que se basa en la vida. Entonces apenas penetra en la muerte. Es, para nada tiene el concepto que nosotros tenemos de religión, como muy enfocado en la muerte, en qué le pasa al alma, en el más allá. El sintoísmo dice, es imposible que nosotros sepamos qué nos pasa cuando morimos. Entonces, vamos al mundo de los muertos y ya, ahí se queda. No podemos penetrar más en eso. Entonces, tienen un concepto que se llama Yomi, que es la tierra del más allá, es el inframundo, pero que no es un infierno. Es en la tierra al que van las almas de los difuntos cuando mueren. Pero te hayas portado bien, te hayas portado mal, todo el mundo va allí a vivir una vida, pero muertos. Y es un reino en el que no está la luz, porque Amaterasu, que es la diosa del sol, pues no está presente. Es un reino que está, curiosamente, también en el mundo subterráneo, ¿no? Es como una especie de tierra que hay dentro de la tierra y que por lo tanto, como no tiene ningún hueco por el que entre la luz, pues es un reino de sombras, de tinieblas. De hecho, Izanami, ¿no? Que la mencioné antes, es una de las diosas creadoras de Japón, una de las primeras diosas que baja desde el cielo japonés a nuestro plano material. Y resulta que ella empieza a dar a luz un montón de los diferentes kamis y al dar a luz al kami del fuego muere en el parto. Entonces, al morir, baja el yomi, y igual que pasa en el mito de Perséfone, cuando come unas bayas del yomi, se le borra la memoria de su vida en nuestro plano, se le borra la pena por haberse separado de su marido, de sus hijos, de estar viva, y ya se enlaza con el Yomi. Y se convierte en la diosa del Yomi, es la diosa de la muerte. Y es curioso, ¿no? Porque dicen que en un momento dado que todo le parecía oscuro, de pronto comenzó a apreciar los diferentes tonos de oscuridad y que la umbra no era lo mismo que la tiniebla y cosas así. Era como muy bonito. Sin embargo, claro, es una religión, el sintoísmo, que todo lo que habla sobre la muerte y demás son 2 páginas en comparación con un libro entero que es lo que habla sobre la vida, porque para ellos los humanos estamos en este mundo para venerar a los kami y hacer de este mundo un lugar mejor, más bonito, para honrarlos y hacerlos felices. Entonces es como más centrado en ese agradecimiento y fusión con la naturaleza que dar realmente una sensación de calma más al creyente. Algo que es súper curioso y también porque el concepto de muerte en el sintoísmo es una de las cosas más impuras que hay. O sea, es de lo peor. Porque precisamente como el sintoísmo se basa en venerar a los kami, hacer de este un mundo más bonito, se basa también en la lucha contra el kegare, que kegare se traduce por impureza, pues sería la sangre y la muerte, y todo lo que haga de este mundo un lugar más feo, básicamente. Entonces, claro, el tabú de la muerte era brutal. Por ejemplo, en Japón se crea en la jerarquía en la jerarquía social japonesa, el puesto más bajo lo ocupaban los cazadores y todos aquellos que se tenían que limpiar, ¿no? La carne que habían cazado, porque estaban en contacto con la muerte y con la sangre. Y es de donde salen
las castas de los descastados de Japón, que son los Eta y los Jinin, y de los cuales también se dice que con el paso de los siglos dieron lugar a la Yakuza, que es la mafia japonesa. Muchísimas gracias, muy interesante. Interesantísimo. Luis Anisa, adelante, compañero. Sí, David, yo tuve la suerte de estar allí en Japón, era verano. Curiosamente coincidió con lo que ellos vivían como Semana Santa. Yo estuve concretamente allí en Tokio, en un templo sintoísta. Justamente frente a ese templo sintoísta, pues había como unas brasas enormes como de ceniza y muchas varitas y muchísima gente alrededor, ¿no? Y yo preguntando así, chapurreando un poco el inglés y demás, pues me empezaron a comentar un poco qué es lo que estaban haciendo allí alrededor de esas brasas, ¿no? Ellos estaban como venerando a sus antepasados. Y me pareció muy singular, ¿no? Porque era por si tú tenías algún tipo de conocimiento un poquito más específico al respecto de cómo ellos celebran esa Semana Santa tan singular, ¿no? Sí, pues en Japón la fiesta de los difuntos, que se celebra en agosto, es el Obon, que es su fiesta de difuntos. Y la verdad que a mí me parece una de las fiestas de difuntos más bonitas, porque, bueno, yo creo que en España quizás se ha contagiado mucho, ¿no? De Halloween, que en Japón también. En Japón es bestial la que montan en Halloween, pero no tiene significado religioso ninguno y además tienen la ventaja de que está también muy separado en las fechas. Ellos allí en el Obon es una fiesta ultra familiar. Es de la familia se reúne desde todos los puntos de Japón y quedan pues normalmente en casa del cabeza de familia. Em, y es una fiesta que se divide en 3 días, como en 3 fases. En el primer día van a los cementerios a limpiar las tumbas, a ofrecer flores nuevas, a hacer una comida familiar y decoran el altar que tienen en honor a sus fallecidos en los hogares. Es un altar que también es especial para esa época del año. Normalmente muchas casas en Japón tienen o un altar budista o un altar sintoísta, pero en el Obon se crea uno especial que se decora con los platos de comida favorito de las personas que han fallecido, que se decora con unos muñequitos que hacen con berenjenas y pepinos, que son muy simpáticos. Con el pepino le clavan 4 palos y hacen como si fuera un caballo, que simboliza que quieren que el espíritu de su antepasado vuelva velozmente del más allá al hogar. Y después hay una berenjena con 4 patitas que simboliza que quieren que se vaya de vuelta tranquila y cómodamente al más allá, ya con el estómago lleno y habiendo estado con sus familiares. Y bueno, el segundo día es un día de recogimiento. Se celebran también los bailes tradicionales como el Bon Odori, que son bailes también con mucha historia, pero que básicamente lo que hacen es celebrar, ¿no? El reencuentro entre los antepasados y las personas vivas. Y el último día es el día como de la despedida, ¿no? Es el día que, por ejemplo, en Nagasaki se hace el Toro Nagashi, que es esa ceremonia de echar en los ríos o en los mares esos barquitos de papel que tienen una vela y que se lo va llevando, que simboliza el espíritu, el alma de los antepasados que van de nuevo al más allá, ¿no? Llevados por las corrientes de agua. Entonces es una fiesta que es como muy íntima y a mí me parece muy bonita porque básicamente lo que hace es celebrar el reencuentro, ¿no? Es como casi una quedada entre los familiares del más allá y los de esta vida para pasar esos 3 días juntos en familia. Y a mí eso me parece precioso. Qué bonito, realmente bonito, sí.
Sí, a mí me parece que además tenemos mucho que aprender de este tipo de fiestas, ¿no? Porque creo que es algo que en cierta forma se está perdiendo. A mí me parece una pena. Yo creo que es algo que si también, ¿no? Pues contándolo, aprendiendo de Japón o viéndolo en otros tipos, ¿no? En animes o en libros o en cosas así, a lo mejor, ¿no? Pues también generaciones pues más jóvenes que les gusta así la cultura japonesa, que está ahora muy de moda, ¿no? Y demás, pues igual también se animan a volver, ¿no? A practicar y a darle importancia a estas cosas. Yo creo que es importante prestar atención a este tipo de fiestas. David, comentas en tu libro algo que a mí me parece muy interesante, que son las pirámides submarinas de Yonaguni. ¿Nos puedes comentar un poco de qué va esto de las pirámides submarinas? ¿Existen pirámides como las conocemos de la cultura azteca, maya, inca, egipcia, debajo del mar? En el archipiélago japonés? Bueno, pues hay quien las compara directamente con los zigurats de Mesopotamia. Lo que pasa es que, claro, allí hay pues ya un debate increíble entre los que están a favor, los que están en contra. Bueno, también para ver un poco la forma, pues hay que ver bien los planos, coger ciertas perspectivas. Pero bueno, hay muchas teorías. A ver, esto de las pirámides de Yonaguni es una cosa que se encuentra un submarinista de Yonaguni, que es una isla que hay al sur de Japón. De hecho, es la última isla de Japón, porque ya la siguiente es Taiwán. Entonces, claro, este hombre vivía de buscar sitios donde anidasen los tiburones martillo para poder llevar a turistas a verlos, porque Yonaguni y toda esa zona es muy famosa por el turismo de buceo. Entonces, la cosa es que este hombre, Kihachiro Aratake, se encuentra en los 80 o así, que durante una de las inmersiones descubre que hay una formación rocosa muy extraña, porque en lo que era un lecho marino completamente liso, de pronto se encuentra un montículo que además tiene partes que están como tallados perfectamente, porque tienen cortes completamente en línea recta y que forman como bloques y determinadas figuras que a él pues le recordó, pues por ejemplo, a los escalones de un zigurat o de incluso una de las pirámides egipcias, ¿no? Que todos tenemos en mente, porque hay una zona que es como una especie de escalinata, de escalones muy altos, como de 3 metros de altura o así. Luego a este montículo que alcanza unos 20 metros de altura y desde el lecho marino hasta la superficie del agua se quedaba solamente a unos 7 metros de la superficie. Entonces es bastante grande. Y eran unos 300 metros en total de superficie lo que mm, ocupa el montículo. Y bueno, alrededor vio que había como una especie de calzada pegada, ¿no? Lo que él identificó como una calzada. Luego algunas formas, ¿no? También una cosa muy curiosa es que había como en las paredes de la roca como mm, horadaciones, como pequeños huecos que le parecían como muy perfectos y que podrían haberse utilizado para apoyar vigas que hubieran servido pues para soportar una estructura de madera que ya con el tiempo pues ha desaparecido. Entonces, claro, él en un primer momento llama a este sitio Cabo Iseki, que significa Cabo de las Ruinas. Y bueno, ya aquí comienza todo lo que sería ese debate, ¿no? Porque en un principio él da la voz de alarma y llega, pues bueno, algunos primeros profesores de la Universidad de Ryukyu, como Masaki Kimura, que este hombre era un profesor, un geólogo,
que en un primer momento realiza una inmersión y dice que no, que eso es de origen natural. Pero sigue haciendo inmersiones y cuantas más inmersiones hace, más dice que tiene rastros de cosas humanas. Entonces, claro, ahí sigue el debate porque los que dicen que es un algo natural, dicen que, claro, que todo el relieve de Yonaguni está hecho de un tipo de roca que con el impacto de las olas choca y parte por la constitución de la roca formando ángulos rectos. Es como cuando se cae un bloque de pizarra que se parte como en lascas muy largas y demás. Pues pasa más o menos lo mismo. Entonces, claro, eso es un punto. Luego dicen que, claro, que, pues bueno, pues por diferentes motivos, ¿no? Que no se ha encontrado tampoco que haya ninguna escritura, no se ha encontrado que haya realmente como estatuillas ni nada. Pero es que aquí lo curioso es que cada cosa que se utiliza para refutar, a su vez se puede refutar también porque dicen que, claro, que no se haya encontrado rastros de escritura no significa nada porque con la erosión de las fuertes corrientes marítimas que hay en ese lugar, que son corrientes marítimas muy, muy fuertes, que a pesar de que es un lugar turístico para hacer buceo, hay que ser muy experimentado porque se te puede llevar el mar. Pues claro, si hubiese habido algún tipo de desprendimiento de una escultura, de algún tipo de adorno, la corriente se lo llevaría, porque si se ven vídeos de Yonaguni, el suelo marítimo está limpio, o sea, porque la propia corriente lo limpia. Y bueno, es curioso porque en un principio, investigando, ¿no? Para el libro y demás, pues como que se queda la cosa así un poco, ¿no? Normalmente cuando hablan de la historia de Yonaguni, lo bonito es decir, cuando dicen, ¿no? Que el propio alcalde de la isla y todo dice, bueno, sea o no un lugar que de verdad tenga un origen natural o humano, lo importante es que este lugar es único en el mundo y entonces tenemos que protegerlo. Y a mí eso pues, me parece también una actitud pues, bastante bonita, porque además también políticamente lo intentaron hacer Patrimonio Mundial de la UNESCO, hicieron incluso votaciones, ¿no? Entre los ciudadanos de la isla para declararlo como bien de interés cultural, cosas así. Bueno, es también algo muy japonés porque en muchas partes de Japón hacen cosas parecidas para como promover el turismo interno y cosas así. Pero bueno, también, hombre, en un primer momento alguien se puede preguntar, ostras, ¿y cómo es que hay una pirámide debajo del agua? ¿Cómo narices es que hicieron para construirla, ¿no? En un primer momento se puede pensar eso. Y bueno, la cosa, la teoría que dicen es que se construyó hace unos 10.000 años antes de la última gran glaciación, porque en ese momento el nivel del agua era 100 metros, 100 metros inferior a lo que es a día de hoy. De hecho, hay mapas en los que se ve que las islas estaban conectadas unas a otras por trozos de tierra que a día de hoy son mar. Entonces, claro, eh, en aquel entonces, la parte de la que ocupa la pirámide de Yonaguni, ¿no? Estaba fuera del agua, emergida, y bueno, pues la teoría, ¿no? que sostienen es que utilizaron esa zona para construir ahí la pirámide. Lo que pasa es que luego también, pues, hay diversas teorías y a mí personalmente una de las que más me gusta es que no es una pirámide real, sino que es una pirámide a medio hacer en un montículo ya preexistente. Entonces es como que ahí existía ya ese montículo y pues, los que estaban allí, se dice también que lo podrían haber utilizado de cantera porque no había como sitios cerca para llevar esas grandes losas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no, no? Porque el crear
una gran pirámide tallando un montículo ya existente, porque como cuento en el libro, justamente de hace unos 10.000 años se descubre en Turquía Göbekli Tepe, que es el santuario, uno de los santuarios hasta la fecha más antiguos de la historia de la humanidad, descubiertos. Entonces, claro, si en aquella época en Turquía estaban ya erigiendo sus primeros santuarios, ¿por qué no iban a estar haciendo lo mismo en Japón, cuando además ese trozo de tierra estaba fuera del agua? María Ángeles, compañera, adelante. Pues de esos 21 casos ocultos, ¿cuál es el que a ti más te ha sorprendido? Uf. Pues para bien y para mal los ha habido, María Ángeles. O sea, para bien, pues, por ejemplo, el sintoísmo o cosas así más amigables, como el Obon, o incluso bueno, uno que me gustó mucho es hablando del Hitogashira, que el Hitogashira son como sacrificios humanos que se practicaban en Japón para hacer que, pues, por ejemplo, un puente o un castillo que no se vinieran abajo una vez construidos, sino que aguantasen durante muchos, muchos años. Pues hay un pueblecito en Japón que en un río empezaron a aparecer como figuritas de personas, como muñecos. Entonces dijeron, ostras, estas son las almas de las personas que han muerto por Hitobashira en la construcción de los puentes río arriba. Y se volvió en ese pueblo costumbre coger esos muñequitos y ponerlos en piedras y hacer como eh, figuras, ¿no? Colecciones, como un diorama prácticamente. Y bueno, y a día de hoy es un recuerdo típico. Hay tiendas que los venden para turistas y demás. Y luego resulta que esos muñequitos son los sacos de las larvas de los Ningyo tobikera, que son una especie de tricópteros, que son pues como unos bichitos pequeñitos con alas, que solamente hace ese capullo ahí, en ese río de Japón. Porque luego es un animal que está extendido por todas partes del mundo y que hace saquitos cogiendo como trocitos de arena de donde anida y bueno, pues lo hace como si fuera un capullo de seda. Lo que pasa es que en ese río de Japón los hacen que parecen muñequitos de personas. Entonces es muy bonito y a mí eso me gustó mucho. Y luego, pues para mal, pues casos de, por ejemplo, el túnel de Inunaki, que lo comencé investigando como una leyenda urbana, poco más, y luego resulta que el túnel existe, que todo existe, no como la leyenda, evidentemente, pero ocurrió un asesinato brutal y súper cruel y claro, pues eso me sorprendió para mal porque me dejó muy mal cuerpo investigar todo eso. Sí. Muy curiosísimo. Oye, antes a micrófono cerrado, Jorge Aniza comentaba que le sorprendió mucho el pabellón de Japón en la Expo 92 porque estaba construido sin ningún clavo. O sea, ensambladas engarzadas las piezas con otras, es la palabra que utilizas tú, Jorge. Eh, y tú nos comentabas que hay templos que lo desmontan y lo vuelven a montar. ¿Puedes comentarnos un poco esto, David? Sí, esto se hace por lo que comenté antes del Kegare, de la impureza. El templo tiene compradas 2 parcelas de terreno y cada 20 años o una cosa así, el templo principal lo desmontan entero y construyen uno nuevo desde cero en la otra parcela. Y bueno, pues van alternando para que de esa forma el templo que sirve para venerar al kami esté siempre impoluto, que no vaya a tener moho,
que la madera no envejezca con el tiempo, que, bueno, que no haya ningún tipo de problema estético, ¿no? Que pueda al final enfurecer al kami. Y eso se hace en algunos santuarios, en los más importantes, que son los que tienen esa capacidad económica para poder hacer eso. ¿Cuánto tenemos que aprender la, so- la, la cultura occidental, que hasta hace poquito tiempo pensábamos que la Tierra era el centro del universo? Tuvo que venir Copérnico eh, para, para decirnos que no, y aún hoy sigue habiendo personas que siguen diciendo que la Tierra es plana y que las estrellas no existen. Qué pena que aprendamos tan poco de culturas milenarias como la japonesa, ¿no, David? Bueno, tenemos mucho que aprender de ellos, pero yo creo que ellos también tienen mucho que aprender de nosotros. Yo creo que es un toma y daca. Porque, por ejemplo, yo creo que nosotros hemos perdido la espiritualidad en cierta forma y que también me parece súper beneficiosa esa idea de contacto con la naturaleza que transmite el sintoísmo, o también es que Japón, por la cercanía con China, ha asimilado muchísimas cosas del budismo, del taoísmo, y el taoísmo también tiene una rama, ¿no?, de acercamiento a la naturaleza muy importante, muy bonita. Yo esas cosas creo que podemos aprender muchísimo, e incluso también, ¿no?, de ciertas cosas, quizás de organización social y demás. Pero claro, Japón tiene problemas como las muertes por exceso de trabajo, las tasas de suicidio que son horribles, y al final es porque es una sociedad ultra jerárquica en la que se hace una presión hacia el individuo y se bloquea, se cohíben sus sentimientos de una forma tan grande que al final eso crea un estrés emocional en la persona que deriva en situaciones muy dramáticas, pues de ataques masivos contra personas, de hikikomoris, de hikikomoris, que son personas que se aíslan del mundo, se encierran en su habitación y ni trabajan, ni hablan con su familia, nada, se pegan todo el día leyendo manga o jugando videojuegos, pero es que ni se duchan ni nada. Y, y claro, yo creo que tienen que aprender de nosotros, ¿no? Esa facilidad que tenemos a lo mejor para comunicarnos, para transmitir nuestros sentimientos, para expresarnos más libremente. Entonces, claro, tiene sus partes buenas, pero también sus partes malas. Japón es eso, ¿no? También tiene una faceta muy oscura que también intento sacar a la luz, ¿no? Con las investigaciones que hago. Muy bien. Luis, adelante. Sí, ellos veneran mucho al perro, ¿eh? El perro en Japón es un animal, bueno, muy, 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 muy importante. Y yo tuve la ocasión de comprobarlo. Tienen estatuas dedicadas a perros y tienen como una serie bueno, colecciones de fotografías de perros que han sido, digámoslo así, galardonados que son recordados por salvar vidas, porque la raza Akita Inu, Shiba Inu, que son razas japonesas muy autóctonas, muy, muy, muy antiguas, eh, eran perros que, bueno, y son perros que son rastreadores, potentes rastreadores, y allí se venera muchísimo esta raza porque además se la venera con muchísimo fervor porque son salvadores, para ellos son como salvadores, ¿no? Me llamó poderosísimamente la atención, ¿no? Y al mismo tiempo también el amor que le tenían a las plantas, a los árboles, y especialmente a su árbol, digamos, el árbol de predilecto por excelencia en Japón es el ginkgo biloba. Y el ginkgo biloba no podemos olvidar que es un árbol que es una planta potentísima a nivel de fitoterapia en medicina tradicional china, porque tiene muchísimas propiedades curativas. Entonces, es de enfatizar un poco eso que tú estás hablando del amor hacia la naturaleza, hacia los seres
y cómo ellos realmente enfatizan eso y endiosan un poco a estos seres, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, mucho. Sí, y es que es muy bonito ese contacto que mantienen con la naturaleza, con todos los animales, con el mundo que les rodea. No sé, es típico, ¿no? Ese momento en el que está, pues a lo mejor un samurái meditando, ¿no? Dentro de su budismo zen, de la meditación, y está mirando un trozo de musgo. Por ejemplo, los jardines japoneses. Sí, sí, Los sí. jardines japoneses que son recrear paisajes enteros, pero a través de las formas de las rocas del jardín, un bosque a lo mejor es un trozo de musgo, todo eso es una magia preciosa. Y de hecho decías lo del perro. Perro en japonés se llama Inu. Em, y uno de los yokais más temidos de Japón, el yokai es un ser mitológico, es un tipo de ser mitológico. Es el Inugami, que surge de mezclar Inu, perro, y Kami. Entonces, era un yokai que surgía de un ritual muy cruel, por el cual se sacrificaba un perro y demás, pero después era uno de los más poderosos porque quien realizaba este ritual se volvía dueño de ese yokai y era capaz de dirigirlo para que atacara a familias enemigas, como si fuera una especie de mal de ojo, y él recibía toda la buena suerte y todo lo bueno que le quitaba a las demás familias. Entonces, de hecho, es uno de los pocos seres que estaba prohibido por leyes japonesas que se venerasen en las casas de las familias. Incluso hubo juicios por las que se desterró a personas de Japón por venerar a uno de estos Shinigami. Entonces, no sé, es muy curiosa la relación que tienen con los perros. Sí, 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 sí. Bueno, de Muy- hecho, hay una película que hace referencia a uno de los perros más famosos de Japón, que es Hachiko, chico, sí, sí. o Sí, sea, de la raza Akina, ¿no? Tienen Y, una estatua de ese perro allí en sí, Tokio. exactamente. sí, sí. Que por cierto, un pequeño mensaje, si alguno de los oyentes va a Japón, que por favor no se suba encima del perro como hizo cierta mujer extranjera que se hizo viral en redes, porque yo creo que se están enfadando un poco con nosotros, los japoneses, con tanto extranjero, con tanto turista. El problema es el turista que Listo. va sin respeto y que va a lo loco. Ese es el problema. Con los extranjeros no tienen problema. El problema son los turistas. Claro. Un gaijin, ¿no, David? Sí, 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 un gaijin. Exacto. Sí, sí, Muy, sí. muy bien, compañeros, pues ya sabéis, el, el libro que os proponemos, que es un libro para mí muy interesante, que es Japón oculto, misterios del país de los Kami. Os lo recomendamos muchísimo que lo leáis porque te adquiere una nueva dimensión de entender la realidad. Creo que es muy interesante eh, compartir cultura. David Vargas, muchísimas gracias, compañero, por haber estado aquí. Muchísimo éxito con ese libro. Y ya estamos esperando el segundo, por cierto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor. Y bueno, quién sabe, a ver si se pueden dar noticias de ese tipo algún día. Muchísimas gracias, Muchas compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. el programa está Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.